El estruendo del cuerpo de Tormenta golpeando contra las rocas del pozo helado paralizó a Esperanza mientras la tormenta rugía implacable a su alrededor. Olvidando su propia supervivencia, juró que no probaría bocado hasta rescatar al único ser que le daba razones para seguir viviendo en este mundo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde dónde estás viendo. Vamos a empezar. La finca de Esperanza Mendoza era conocida en todo el valle por su modesta belleza y por el amor que su dueña profesaba a cada rincón de aquella tierra. No era una propiedad extensa ni lujosa como las haciendas vecinas, pero tenía alma. Cada árbol, cada planta, cada animal que habitaba allí era tratado con un respeto casi sagrado. Entre todos los seres que compartían su vida con Esperanza, había uno que ocupaba un lugar especial en su corazón: Tormenta, un caballo alazán de 8 años cuyo pelaje brillaba como el cobre bajo el sol del mediodía y cuyos ojos parecían contener toda la sabiduría del mundo. La historia de Esperanza y Tormenta comenzó 5 años atrás, cuando ella lo encontró siendo apenas un potrillo asustado y herido, abandonado a las afueras del pueblo después de que un criador sin escrúpulos lo descartara por una leve cojera en su pata trasera. No sirve para competir, no vale la pena invertir en él, había dicho el hombre antes de dejarlo a su suerte. Pero para Esperanza, aquel animal no era una inversión ni un medio para ganar trofeos. Era un ser vivo que merecía una oportunidad. Desde el primer momento, existió entre ellos una conexión inexplicable, como si ambos reconocieran en el otro un alma gemela, un compañero de viaje en este mundo, a veces tan hostil para los corazones sensibles. Con paciencia infinita, Esperanza había curado sus heridas, tanto las físicas como las invisibles, esas cicatrices del espíritu que dejan el abandono y el rechazo. «Serás mi tormenta de alegría», le había susurrado al oído mientras lo acogía en su pequeño establo, y así fue como nació su nombre. Con el tiempo, Tormenta creció fuerte y majestuoso, y aunque la leve cojera nunca desapareció del todo, eso no le impedía galopar libre por los campos, con una elegancia que muchos caballos de competición envidiarían. Para Esperanza, no había espectáculo más hermoso que ver a Tormenta recorrer los pastizales al amanecer, con su crin ondeando al viento como una bandera de libertad. Aquella tarde de octubre, sin embargo, el cielo comenzó a oscurecerse de forma amenazante. Nubes densas y grises se acumulaban en el horizonte, mientras el viento empezaba a soplar con una fuerza inusual, doblando las ramas de los árboles como si fueran simples juncos. Esperanza, que había vivido toda su vida en aquella región, reconoció las señales. Se avecinaba una tormenta como pocas se habían visto en años. «Vamos, Tormenta, tenemos que resguardarnos», dijo mientras se apresuraba a guardar las herramientas con las que había estado trabajando en la huerta. El caballo, como si entendiera cada palabra, se acercó a ella con paso tranquilo pero atento. Sin embargo, algo en el ambiente parecía inquietarlo. Sus orejas se movían nerviosamente y sus ojos, usualmente serenos, mostraban un brillo de alarma. Esperanza acarició su cuello con ternura, intentando calmarlo. «Tranquilo, mi niño. Solo es una tormenta más. Estaremos a salvo en el establo». Pero mientras pronunciaba estas palabras, un relámpago rasgó el cielo seguido casi instantáneamente por un trueno tan potente que pareció hacer temblar la tierra bajo sus pies. Tormenta se encabritó, asustado, y antes de que Esperanza pudiera sujetarlo, salió galopando hacia el extremo sur de la propiedad, donde el terreno se volvía más escarpado y peligroso. «Tormenta, espera», gritó ella, pero su voz se perdió en el viento que ahora soplaba con furia desatada. Sin pensarlo 2 veces, Esperanza corrió tras él, ignorando las primeras gotas de lluvia que comenzaban a caer, gruesas y frías, presagio de lo que estaba por venir.
La persecución la llevó más allá de los límites habituales por donde solían pasear. Tormenta, cegado por el miedo, corría sin rumbo fijo, adentrándose en una zona que Esperanza conocía pero que siempre evitaba, un área rocosa donde, según los antiguos del pueblo, había pozos naturales tan profundos que podían tragarse a un hombre entero sin dejar rastro. Siempre había considerado aquellas historias como exageraciones de los mayores para mantener a los niños alejados de zonas peligrosas, pero en ese momento, con la tormenta desatándose con toda su furia, esos relatos adquirían una dimensión siniestra que le erizaba la piel. «Tormenta, detente por favor», suplicaba mientras lo seguía, su ropa ya empapada pegándose a su cuerpo, dificultando sus movimientos. El cielo se había oscurecido tanto que parecía de noche, y solo los relámpagos iluminaban momentáneamente el camino, creando sombras fantasmales que parecían moverse con vida propia. Fue entonces cuando sucedió. En uno de esos breves instantes en que un relámpago iluminó el paisaje, Esperanza vio con horror cómo Tormenta desaparecía de su vista, como si la tierra se lo hubiera tragado. Un relincho desesperado, más terrible que cualquier grito humano, rasgó el aire, perforando el corazón de Esperanza con una punzada de terror puro. «¡Tormenta! ¡Tormenta!», gritó, corriendo hacia el lugar donde lo había visto por última vez. Cuando llegó, entendió lo que había pasado. Uno de aquellos pozos naturales de los que hablaban los viejos, oculto por la vegetación y ahora parcialmente inundado por la lluvia, se había convertido en una trampa mortal para su querido amigo. Se acercó al borde con cautela, resbalando en el barro, y se asomó. El pozo era tan profundo como decían las historias. Sus paredes de roca lisa y húmeda descendían varios metros hasta perderse en la oscuridad. Allí abajo, apenas visible en la penumbra, pudo distinguir a Tormenta. El caballo había caído sobre una pequeña saliente a unos 5 metros de profundidad, un accidente afortunado que había evitado que se precipitara hasta el fondo, donde probablemente habría muerto al instante. Estaba vivo, pero claramente herido y aterrorizado. Sus relinchos de dolor eran como puñaladas para Esperanza. «Tranquilo, mi niño, estoy aquí», le habló, intentando que su voz sonara calmada a pesar del pánico que sentía. «Voy a sacarte, te lo prometo». Pero mientras pronunciaba estas palabras, sabía que era una promesa casi imposible de cumplir. ¿Cómo podría una mujer sola rescatar a un caballo adulto de un pozo tan profundo, en medio de una tormenta, sin ayuda ni equipamiento? La lluvia caía ahora con tanta intensidad que apenas podía ver. Se quitó la chaqueta y, arrodillándose junto al borde del pozo, intentó alcanzar a Tormenta con ella, como si aquel trozo de tela pudiera servir de algo. Era un gesto inútil, desesperado, nacido de la impotencia. El caballo seguía relinchando, llamándola, sus ojos grandes y oscuros fijos en ella, suplicando una ayuda que Esperanza no sabía cómo proporcionar. «Voy a buscar ayuda», dijo finalmente, aunque la idea de dejarlo solo, aunque fuera por un momento, le partía el alma. «Volveré lo más rápido posible, te lo juro». Pero cuando intentó ponerse en pie, se dio cuenta de que sus piernas apenas le respondían. El frío, el miedo y el esfuerzo la habían debilitado más de lo que pensaba. Además, la tormenta arreciaba con una violencia inusitada, convirtiendo el camino de regreso en una empresa peligrosa, incluso para alguien que conociera bien el terreno. «No puedo dejarte», murmuró finalmente, volviendo a arrodillarse junto al borde del pozo. «No puedo dejarte solo, Tormenta». La noche cayó sobre el valle con una oscuridad casi palpable. La tormenta, lejos de amainar, parecía haber encontrado nuevas fuerzas, como si se alimentara del miedo y la desesperación de Esperanza. Arrodillada junto al borde del pozo, empapada hasta los huesos,
La mujer intentaba mantener la calma por el bien de Tormenta, aunque por dentro sentía que se desmoronaba. «Tranquilo, mi niño», repetía una y otra vez, tanto para el caballo como para sí misma. «No te voy a abandonar». Cada relincho que ascendía desde la profundidad del pozo era como un llamado que le desgarraba el alma. A pesar de la lluvia que golpeaba su rostro sin piedad, Esperanza no dejaba de mirar hacia abajo, manteniendo contacto visual con Tormenta, temiendo que si apartaba la mirada aunque fuera por un instante, el vínculo invisible que los unía pudiera romperse. Entre relámpago y relámpago, Esperanza evaluaba la situación. El pozo, de unos 3 metros de diámetro, tenía paredes de roca caliza pulida por siglos de erosión. Tormenta había caído sobre una saliente a unos 5 metros de profundidad, un pequeño milagro que le había salvado la vida, pero también lo había dejado atrapado en una posición precaria. Cualquier movimiento brusco podría hacer que resbalara y cayera hacia el fondo invisible del pozo, donde el agua ya se acumulaba, negra y amenazante. «Vamos a salir de esta, te lo prometo», murmuró, y comenzó a buscar a su alrededor algo que pudiera servirle para rescatar a Tormenta. A la luz de los relámpagos, distinguió un árbol caído no muy lejos. Con las pocas fuerzas que le quedaban, se arrastró hasta él y comenzó a arrancar ramas, con la vaga idea de construir algún tipo de escalera o apoyo. Sus manos pronto se llenaron de cortes y astillas, pero el dolor físico parecía insignificante comparado con la angustia que sentía por Tormenta. Después de lo que parecieron horas, consiguió reunir varias ramas resistentes. Las ató con tiras que arrancó de su propia ropa, creando una especie de soga rudimentaria. No era mucho, pero era lo único que tenía. Con cuidado, bajó esta improvisada cuerda hacia Tormenta, esperando que de alguna manera pudiera servir de apoyo para el animal. «Vamos, Tormenta, agárrate», le instaba, sabiendo en el fondo que era inútil. ¿Cómo podría un caballo sujetarse a unas ramas atadas? Era una idea nacida de la desesperación, no de la lógica. Y como era de esperar, Tormenta apenas pudo mover su cabeza hacia la cuerda antes de relinchar nuevamente, su mirada fija en Esperanza, como preguntándole por qué no hacía más, por qué no lo sacaba de allí. La frustración y la impotencia se apoderaron de ella. Lanzó un grito que se perdió en el rugido de la tormenta, un grito que contenía toda la rabia y el dolor que sentía. Luego, en un acto que rayaba en lo suicida, comenzó a buscar un punto por donde pudiera descender. Si no podía sacar a Tormenta, al menos estaría con él, no lo dejaría solo en su agonía. Encontró un lugar donde la pared del pozo parecía menos lisa, con algunas protuberancias que podrían servir como puntos de apoyo. Sin pensarlo 2 veces, se sujetó a la improvisada cuerda que había creado y comenzó a descender lentamente, sus pies buscando a tientas cada pequeño saliente, sus manos aferrándose desesperadamente a la cuerda que amenazaba con romperse en cualquier momento. A mitad de camino, uno de los nudos cedió. Esperanza sintió cómo perdía el equilibrio y su cuerpo se balanceaba peligrosamente sobre el vacío. Por un instante terrible, creyó que caería, que se reuniría con Tormenta solo para compartir su destino fatal. Pero en el último momento, su mano encontró una grieta en la roca y logró aferrarse a ella, sus dedos doloridos clavándose en la piedra como garras. Con un esfuerzo sobrehumano continuó el descenso, centímetro a centímetro, sus músculos temblando por el esfuerzo y el frío. Cuando finalmente alcanzó la saliente donde estaba Tormenta, casi colapsó de alivio. El espacio era tan reducido que apenas cabían los dos, el cuerpo del caballo ocupando casi toda la superficie, dejándole a ella apenas un pequeño rincón donde acurrucarse. «Ya estoy aquí, mi niño», susurró, abrazando el cuello de Tormenta con lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro.
El caballo relinchó suavemente, como reconociendo su presencia, y por un momento, Esperanza sintió que había hecho lo correcto. No podía salvarlo, al menos no por ahora, pero no lo había abandonado. Estaban juntos, como siempre habían estado desde aquel día en que lo encontró siendo un potrillo herido y asustado. La noche avanzaba lenta y terrible, cada minuto una eternidad de frío y miedo. La lluvia caía sin cesar, y el nivel del agua en el fondo del pozo subía gradualmente. Esperanza sabía que si la tormenta continuaba con esa intensidad, eventualmente el agua los alcanzaría, pero intentaba no pensar en eso. Se concentraba en Tormenta, en acariciar su pelaje empapado, en hablarle con voz suave para mantenerlo tranquilo. «¿Recuerdas cuando te encontré?», le decía, intentando que su voz no temblara por el frío. «Eras tan pequeño y estabas tan asustado, pero mira en lo que te has convertido, el caballo más valiente y hermoso que he conocido». Tormenta respondía con suaves resoplidos, como si entendiera cada palabra. Sus ojos, aunque llenos de miedo, seguían fijos en ella, como si en ella encontrara toda la fuerza que necesitaba para seguir luchando. A medida que la noche avanzaba, Esperanza comenzó a sentir los efectos del frío y el agotamiento. Sus extremidades se entumecían y un sopor peligroso comenzaba a apoderarse de ella. Sabía que debía mantenerse despierta, que si se dormía podría resbalar y caer al agua, o peor aún, podría no despertar nunca. Pero el cansancio era cada vez más intenso, una manta pesada que la envolvía y la arrastraba hacia la inconsciencia. En un momento de lucidez, se dio cuenta de que necesitaba comida, algo que le diera energía para resistir. Hacía horas que no probaba bocado, y su cuerpo, sometido a un estrés extremo, comenzaba a fallarle. Buscó en los bolsillos de su pantalón y encontró un pequeño paquete de galletas que había guardado esa mañana, ahora empapado pero aún comestible. Con manos temblorosas, abrió el paquete y sacó una galleta. Estaba a punto de llevársela a la boca cuando notó la mirada de Tormenta, fija en ella, o más bien, en la comida que sostenía. El caballo no había comido tampoco, y aunque una simple galleta sería insignificante para un animal de su tamaño, el gesto significaba mucho más. Sin dudarlo, Esperanza extendió la mano y ofreció la galleta a Tormenta, quien la tomó con delicadeza de su palma. Luego sacó otra y repitió el gesto, y otra más, hasta que el pequeño paquete quedó vacío. No había guardado ni una para sí misma. «Tú la necesitas más que yo», murmuró, acariciando su hocico. «Tienes que mantenerte fuerte». La noche continuaba su curso implacable y con ella la tormenta. Esperanza luchaba contra el sueño, contra el frío, contra la desesperanza que amenazaba con invadirla. Se abrazaba a Tormenta, buscando algo de calor en su cuerpo grande, y le hablaba sin parar, contándole historias, recordando momentos felices, prometiéndole un futuro que no sabía si podrían tener. «Saldremos de aquí», repetía como un mantra. «Y cuando lo hagamos, iremos a ese prado que tanto te gusta, donde crece la hierba más verde y las flores silvestres. Pasaremos todo el día allí, tú pastando y yo leyendo bajo el gran roble, como en los viejos tiempos, ¿recuerdas?». Pero a medida que las horas pasaban y la situación no cambiaba, esas promesas comenzaban a sonar cada vez más huecas, incluso para ella misma. La realidad era que estaban atrapados en un pozo durante una de las peores tormentas que la región había visto en años, sin comida, sin abrigo y sin nadie que supiera dónde buscarlos. El amanecer llegó casi sin que Esperanza lo notara. La luz grisácea que se filtraba desde la boca del pozo apenas modificaba la penumbra en la que habían pasado la noche. La tormenta había amainado ligeramente, pero la lluvia seguía cayendo, constante y fría,
como si el cielo mismo llorara por ellos. Durante esas interminables horas de oscuridad, Esperanza había luchado contra el sueño con todas sus fuerzas. Cada vez que sus párpados comenzaban a cerrarse, el movimiento inquieto de Tormenta o un relámpago particularmente cercano la devolvían a la terrible realidad. Su cuerpo entero protestaba de dolor. La posición incómoda en aquel pequeño espacio, el frío que calaba hasta los huesos, la humedad constante que hacía que su ropa se pegara a la piel como una segunda capa indeseada, todo conspiraba para convertir cada minuto en una tortura. «Buenos días, Tormenta», susurró con voz ronca, acariciando el cuello del caballo que permanecía inmóvil a su lado. El animal respondió con un suave relincho, su mirada fija en ella como si en sus ojos buscara una respuesta, una solución, una esperanza. «Hoy saldremos de aquí, ya lo verás». Pero mientras pronunciaba estas palabras de aliento, Esperanza evaluaba su situación con creciente preocupación. El nivel del agua en el fondo del pozo había subido considerablemente durante la noche. Aunque aún no alcanzaba la saliente donde se encontraban, lo haría eventualmente si la lluvia continuaba. Sus pensamientos volaron hacia su casa vacía, hacia los animales que habrían pasado la noche sin sus cuidados. ¿La estarían buscando ya? Su vecino más cercano, don Manuel, solía pasar por su finca cada 2 o 3 días para intercambiar productos o simplemente charlar un rato. Pero su última visita había sido apenas el día anterior. Podrían pasar días hasta que alguien notara su ausencia. La idea de pasar otro día y otra noche en aquellas condiciones le provocó un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. ¿Cuánto tiempo podrían resistir sin comida, sin agua potable, expuestos a los elementos? Tormenta, a pesar de su fortaleza, ya mostraba signos de agotamiento. Su respiración era más laboriosa y de vez en cuando emitía un quejido que le partía el alma a Esperanza. «Tengo que buscar ayuda», decidió finalmente. «No podemos quedarnos aquí esperando». Con un esfuerzo que le arrancó un gemido de dolor, Esperanza comenzó a examinar nuevamente las paredes del pozo, buscando una ruta para ascender. La luz del día, aunque débil, le permitía ver mejor que la noche anterior. Notó que a unos metros de donde se encontraban, la pared parecía ofrecer más agarres, pequeñas protuberancias y grietas que podrían servir como puntos de apoyo. «Voy a intentar subir», le dijo a Tormenta acariciando su cabeza. «Voy a buscar ayuda y volveré por ti, te lo prometo». El caballo relinchó con fuerza, como si entendiera sus intenciones y quisiera detenerla. Sus ojos, grandes y expresivos, parecían suplicarle que no lo dejara solo. Esperanza sintió que su corazón se desgarraba. «No te estoy abandonando», le aseguró, abrazando su cuello. «Nunca lo haría, pero si no salgo a buscar ayuda, ambos moriremos aquí». Con cada movimiento cuidadosamente calculado, Esperanza comenzó a desplazarse por la estrecha saliente hacia el punto donde creía poder ascender. Cada paso era una prueba de equilibrio y coraje. Un solo resbalón significaría una caída al agua que se arremolinaba varios metros más abajo. Cuando alcanzó la zona que había identificado, respiró hondo y comenzó el ascenso. Sus dedos, entumecidos por el frío, buscaban a tientas cada pequeña grieta, cada saliente en la roca. Sus pies, dentro de las botas empapadas, luchaban por encontrar apoyo en la superficie resbaladiza. El progreso era lento y doloroso. Cada centímetro ganado costaba un esfuerzo monumental. A mitad de camino, sus brazos comenzaron a temblar por el esfuerzo y un miedo visceral se apoderó de ella. ¿Y si no lograba llegar arriba? ¿Y si caía, pero no sobre la saliente donde estaba Tormenta, sino directamente al agua? «No puedo rendirme», se dijo a sí misma, apretando los dientes. «Tormenta me necesita».
Con una determinación nacida de la desesperación, continuó el ascenso. Sus manos sangraban por los cortes que las rocas afiladas le provocaban, pero apenas sentía el dolor. Toda su concentración estaba puesta en el siguiente agarre, en el siguiente paso. Cuando sus dedos finalmente tocaron el borde del pozo, una oleada de alivio la invadió. Con un último esfuerzo, logró impulsarse hacia arriba y salir al exterior. Se quedó tendida sobre el barro, jadeando, su cuerpo entero temblando por el esfuerzo y la adrenalina. Pero no tenía tiempo para descansar. Se puso en pie, tambaleándose, y miró a su alrededor. La tormenta había causado estragos en el paisaje. Árboles caídos, ramas dispersas por doquier, el suelo convertido en un lodazal. El camino de regreso a casa sería difícil, pero no imposible. «Volveré, tormenta», gritó hacia el pozo, esperando que su voz llegara hasta el caballo. «Resiste, por favor». El trayecto hacia su casa fue una prueba de resistencia. Sus piernas, débiles por el agotamiento y la falta de alimento, apenas la sostenían. Varias veces cayó de rodillas sobre el barro, solo para levantarse nuevamente, impulsada por la imagen de Tormenta esperándola, confiando en ella. Cuando finalmente divisó su pequeña finca en la distancia, sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. Nunca su modesta casa de piedra y madera le había parecido tan hermosa, tan reconfortante. Se obligó a apresurar el paso, ignorando el dolor que recorría cada fibra de su ser. Al llegar, lo primero que hizo fue correr al teléfono. Sus manos temblaban tanto que tuvo que intentar 3 veces antes de marcar correctamente el número de emergencias. «Por favor», sollozó cuando finalmente respondieron. «Mi caballo ha caído en un pozo durante la tormenta. Lleva toda la noche ahí. Está herido y asustado. Necesito ayuda para sacarlo». La voz al otro lado de la línea le pidió detalles, su ubicación, la situación exacta. Esperanza respondió mecánicamente, mientras una parte de su mente seguía en aquel pozo oscuro, junto a Tormenta. «Intentaremos enviar a alguien», fue la respuesta final. «Pero debe entender que con los daños que ha causado la tormenta, todas nuestras unidades están ocupadas atendiendo emergencias. Personas atrapadas, carreteras bloqueadas, casas inundadas». «Es que no lo entienden», gritó Esperanza, la desesperación quebrando su voz. «No es solo un animal, es mi familia. Si no lo sacamos pronto, morirá». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «Lo sentimos, señora. Haremos lo que podamos, pero no podemos prometerle nada. La prioridad ahora son las personas en peligro». Cuando colgó el teléfono, Esperanza sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Entendía la lógica, por supuesto. En situaciones de emergencia, las vidas humanas siempre tendrían prioridad. Pero para ella, Tormenta era mucho más que un simple animal. Era su compañero, su amigo, el ser que había estado a su lado en los momentos más oscuros de su vida. «No puedo esperar a que decidan ayudarme», murmuró, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Tengo que hacer algo yo misma». Con manos temblorosas, Esperanza abrió el armario de la cocina y tomó las pocas provisiones que quedaban. Un trozo de pan, algunas zanahorias, una manzana. No era mucho, pero tendría que bastar. Las guardó en una mochila junto con una botella de agua y una manta seca. Sabía que Tormenta necesitaría alimento y confort después de pasar toda la noche en aquellas condiciones terribles. Su mente trabajaba a toda velocidad mientras se cambiaba la ropa empapada. No podía depender de los servicios de emergencia, eso estaba claro. Necesitaba ayuda, y la necesitaba ahora. Pensó en sus vecinos, en las personas del pueblo que conocía. ¿Quién podría ayudarla? ¿Quién entendería que Tormenta no era solo un caballo, sino una parte esencial de su vida? Don Manuel, su vecino más cercano,
Era demasiado mayor para una tarea tan física. La familia Ruiz, que vivía a unos kilómetros, tenía niños pequeños y seguramente estarían ocupados asegurándose de que estuvieran a salvo tras la tormenta. El veterinario del pueblo, don Ernesto, sería ideal, pero vivía lejos y sin su camioneta, que había dejado en el taller días atrás. Mientras repasaba mentalmente sus opciones, Esperanza se dio cuenta de que no había comido nada desde el día anterior. Su estómago protestaba, pero ignoró el hambre. No tenía tiempo para pensar en sí misma. Cada minuto que pasaba era un minuto más que Tormenta permanecía atrapado, herido y asustado. Tomó el teléfono nuevamente y marcó el número de Miguel, un joven que ocasionalmente la ayudaba con las tareas más pesadas de la finca. Miguel era fuerte, intrépido y, lo más importante, quería a los animales tanto como ella. «Miguel, soy Esperanza. Necesito tu ayuda. Es urgente», dijo en cuanto el joven respondió. Le explicó la situación rápidamente, sin entrar en detalles innecesarios, enfatizando lo crítico de la situación. «Estaré allí en 20 minutos», respondió Miguel sin dudarlo. «Llevaré cuerdas y algunas herramientas. Mi hermano Javier también vendrá. Acaba de llegar de la ciudad». La gratitud que sintió Esperanza fue tan intensa que por un momento le faltó el aire. «Gracias, Miguel. Te estaré esperando». Colgó el teléfono y se apresuró a reunir todo lo que pudiera ser útil para el rescate. Cuerdas, linternas, una escalera plegable que guardaba en el cobertizo. Mientras buscaba, tropezó varias veces, sus piernas aún débiles por el esfuerzo y la falta de alimento. En un momento, un mareo repentino la obligó a detenerse y apoyarse contra la pared. «No puedo desfallecer ahora», se dijo, respirando profundamente. «Tormenta me necesita fuerte». Cuando Miguel y Javier llegaron, encontraron a Esperanza cargando la parte trasera de su vieja camioneta con todo el equipamiento que había logrado reunir. Su rostro mostraba los signos evidentes del agotamiento y la preocupación, pero en sus ojos brillaba una determinación feroz. «Gracias por venir», les dijo, extendiendo una mano temblorosa. «No sé qué habría hecho sin ustedes». Miguel, un joven fornido de unos 25 años, la miró con preocupación. «Esperanza, tienes un aspecto terrible. ¿Cuándo fue la última vez que comiste o dormiste?» Ella hizo un gesto de impaciencia. «Eso no importa ahora. Tormenta ha estado toda la noche en ese pozo. Tenemos que sacarlo lo antes posible». Javier, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Era más alto que su hermano, con un rostro que reflejaba inteligencia y calma. «Entiendo tu preocupación, Esperanza, pero no serás de mucha ayuda para Tormenta si te desmayas por el camino. Come algo mientras terminamos de cargar el equipo». Aunque quería protestar, Esperanza sabía que tenían razón. A regañadientes, tomó un trozo de pan y comenzó a masticar mecánicamente, sin apenas sentir el sabor. Su mente seguía en aquel pozo oscuro, con Tormenta. El trayecto de regreso al lugar del accidente fue difícil. La tormenta había dejado los caminos en un estado lamentable y varias veces tuvieron que detenerse para retirar ramas caídas o buscar rutas alternativas. Esperanza, sentada en el asiento del pasajero, se retorcía las manos con impaciencia, cada retraso una tortura. «Estamos cerca», anunció finalmente señalando un sendero apenas visible entre la vegetación. «Tendremos que caminar desde aquí». Los tres descendieron del vehículo y comenzaron a descargar el equipo. Miguel y Javier se distribuyeron la carga, insistiendo en que Esperanza solo llevara la mochila con comida y agua para Tormenta. Ella quiso protestar, pero el agotamiento que sentía era tan intenso que apenas podía mantenerse en pie. El camino hacia el pozo fue una prueba de resistencia. El terreno, siempre difícil,
Se había vuelto traicionero tras la tormenta. Varias veces Esperanza tropezó, y de no ser por la mano firme de Javier sujetándola, habría caído de bruces sobre el barro. Cuando finalmente llegaron al pozo, Esperanza corrió hacia el borde y se asomó, el corazón latiéndole con tanta fuerza que pensó que se le saldría del pecho. «Tormenta, tormenta, estoy aquí», gritó, su voz quebrándose por la emoción. Durante un terrible instante, no hubo respuesta. El silencio que ascendía desde las profundidades del pozo era tan absoluto que Esperanza sintió que el mundo entero se detenía. Pero entonces, un relincho débil, pero inconfundible, llegó hasta ellos, y Esperanza sintió que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Está vivo», susurró, girándose hacia Miguel y Javier con una sonrisa temblorosa. «Gracias a Dios, está vivo». Los hermanos se acercaron al borde del pozo y evaluaron la situación. La expresión de Miguel se tornó sombría. «No va a ser fácil», murmuró, mirando la profundidad del pozo y las paredes lisas. «Un caballo adulto debe pesar al menos 500 kilos. Necesitaríamos un equipo de rescate profesional con poleas y maquinaria pesada». «No tenemos eso», respondió Esperanza, la desesperación amenazando con apoderarse de ella nuevamente. «Solo nos tenemos a nosotros, y Tormenta no puede esperar más». Javier, que había estado examinando el perímetro del pozo, se acercó a ellos con expresión pensativa. «Creo que podríamos intentar algo. Si logramos crear una especie de plataforma en la saliente donde está Tormenta y luego usamos las cuerdas para estabilizarlo, tal vez podamos improvisar un sistema para subirlo poco a poco». Era un plan arriesgado, y todos lo sabían, pero era lo único que tenían. «Voy a bajar primero», declaró Esperanza con firmeza. «Necesito asegurarme de que está bien, darle agua y comida». Miguel y Javier intercambiaron miradas de preocupación. «Esperanza, estás agotada», comenzó Miguel. «Deja que baje yo. Tengo experiencia en montañismo, será más seguro». Pero Esperanza negó con la cabeza, su determinación inquebrantable. «Tormenta me conoce, confía en mí, estará asustado, y necesito calmarlo antes de que intentemos cualquier maniobra de rescate. Además», añadió con una leve sonrisa, «ya he estado ahí abajo, conozco el terreno». Tras una breve discusión, Miguel y Javier finalmente cedieron ante la determinación de Esperanza. Prepararon un sistema de descenso más seguro que el improvisado por ella la noche anterior. Miguel, con sus conocimientos de escalada, aseguró una cuerda resistente a un árbol cercano y preparó un arnés rudimentario con las correas que habían traído. «Esto te mantendrá segura», dijo, ajustando las correas alrededor de la cintura y muslos de Esperanza. «Pero prométeme que si sientes que no puedes más, nos avisarás inmediatamente. No necesitamos 2 rescates en lugar de 1». Esperanza asintió, aunque en su mente solo existía Tormenta. Se colgó la mochila con los suministros a la espalda y tras una respiración profunda, comenzó el descenso guiada por las instrucciones precisas de Miguel. A diferencia de la noche anterior, cuando había bajado prácticamente a ciegas, impulsada solo por la desesperación, ahora cada movimiento era cuidadosamente calculado. La cuerda se tensaba y aflojaba según las indicaciones de Miguel, mientras Javier iluminaba el camino con una potente linterna. A medida que descendía, Esperanza podía escuchar los suaves relinchos de Tormenta, como si el caballo supiera que ella estaba regresando a su lado. Ese sonido le daba fuerzas para continuar, a pesar del dolor que recorría cada músculo de su cuerpo agotado. Cuando finalmente alcanzó la saliente donde Tormenta había pasado la noche, Esperanza sintió una mezcla de alivio y horror. El caballo estaba allí, vivo como había prometido su relincho, pero su estado era peor de lo que recordaba. Una de sus patas delanteras estaba visiblemente hinchada,
y su pelaje, una vez brillante, estaba opaco y enmarañado por el barro y la humedad. Sus ojos, sin embargo, se iluminaron al verla y emitió un relincho suave que pareció llenar el espacio oscuro con una chispa de esperanza. «Mi niño, mi valiente», susurró Esperanza, abrazando su cuello con delicadeza. «Ya estoy aquí y vamos a sacarte de este lugar». Sin perder tiempo, sacó la botella de agua y el cuenco plegable que había traído. Vertió un poco de agua y lo acercó al hocico de Tormenta, quien bebió con avidez. Luego le ofreció las zanahorias y la manzana, que el caballo comió lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. «¿Cómo está?», gritó Javier desde arriba. «Está débil y tiene una pata lastimada», respondió Esperanza, su voz amplificada por las paredes del pozo. «Pero sigue luchando». Mientras Tormenta comía, Esperanza examinó la saliente con más detenimiento. Era más amplia de lo que había parecido en la oscuridad, pero seguía siendo un espacio reducido y precario. El nivel del agua abajo había subido más, ahora apenas a 1 metro de distancia de donde se encontraban. Si hubiera tardado unas horas más en volver. Sacudió la cabeza, apartando ese pensamiento. No podía permitirse pensar en lo que podría haber pasado. Necesitaba concentrarse en lo que debían hacer ahora. «Estamos listos para bajar los materiales», anunció Miguel. «Apártate un poco». Esperanza se acomodó junto a Tormenta, protegiéndolo con su cuerpo mientras Miguel y Javier comenzaban a descender tablones, más cuerdas y herramientas. El plan era construir una plataforma más estable donde Tormenta pudiera apoyarse, y luego, utilizando un sistema de poleas improvisado, intentar elevarlo poco a poco. El trabajo era meticuloso y agotador. Esperanza sostenía los tablones mientras Miguel, que finalmente había bajado también, los aseguraba a la roca. Javier permanecía arriba, coordinando el descenso de materiales y manteniendo tensas las cuerdas de seguridad. «Nunca había visto a nadie arriesgar tanto por un animal», comentó Miguel en voz baja mientras trabajaban codo a codo. No había reproche en su voz, solo una curiosidad sincera. Esperanza continuó su labor sin levantar la mirada. «Tormenta no es solo un animal para mí», respondió finalmente. «Cuando perdí a mis padres hace 6 años, quedé completamente sola. Esta finca y los pocos animales que tenía eran todo mi mundo, pero aún así, había días en que el silencio y la soledad eran insoportables». Sus manos se movían mecánicamente, sosteniendo, ajustando, pero su mente parecía estar en otro lugar reviviendo memorias dolorosas. Encontré a Tormenta poco después. Estaba abandonado, herido, descartado como si no valiera nada. En él vi mi propio dolor reflejado, mi propia soledad. Lo cuidé, lo curé, y en ese proceso, él también me curó a mí. Me dio un propósito cuando sentía que no tenía ninguno. Miguel asintió en silencio, comprendiendo ahora la desesperación de Esperanza, su negativa a rendirse. «Para el mundo, puede que sea solo un caballo», continuó ella, acariciando suavemente el flanco de Tormenta. «Pero para mí, es el amigo que no me juzga, que no me abandona, que me acepta tal como soy. Es mi familia, Miguel, la única que me queda». El joven detuvo su trabajo por un momento y miró a Esperanza con un nuevo respeto. «Entonces lo sacaremos de aquí», dijo con firmeza. «Cueste lo que cueste». La construcción de la plataforma avanzaba lentamente. Cada tablón debía ser colocado con precisión, cada nudo atado con firmeza. Un error podría significar el desastre. Mientras tanto, el cielo comenzaba a oscurecerse nuevamente. La tormenta, que había dado una breve tregua durante la mañana, amenazaba con regresar. «Necesitamos darnos prisa», gritó Javier desde arriba. «El pronóstico dice que habrá más lluvia en las próximas horas». La noticia envió una corriente de pánico a través de Esperanza.
Si llovía con la misma intensidad que la noche anterior, el nivel del agua en el pozo subiría rápidamente. No tendrían mucho tiempo. Casi terminamos aquí, respondió Miguel, asegurando el último tablón. Ahora viene la parte más difícil. El sistema que habían ideado era arriesgado pero ingenioso. Utilizando las cuerdas más resistentes y un improvisado arnés que Javier había construido basándose en su experiencia con caballos, intentarían elevar a Tormenta poco a poco. Miguel permanecería abajo, guiando al caballo, mientras Javier, con la ayuda de la camioneta, tiraría desde arriba. ¿Crees que funcionará?, preguntó Esperanza, la duda filtrándose en su voz por primera vez desde que habían comenzado el rescate. Miguel no respondió inmediatamente. Miró hacia arriba, hacia el círculo de cielo gris visible desde el fondo del pozo, luego hacia Tormenta, que observaba sus movimientos con ojos cansados pero atentos. «Tiene que funcionar», dijo finalmente. «No hay otra opción». Con cuidado, comenzaron a colocar el arnés alrededor del cuerpo de Tormenta. El caballo se mostró inquieto al principio, moviéndose nerviosamente ante la sensación desconocida, pero la voz suave de Esperanza y sus caricias lo mantuvieron lo suficientemente calmado para completar la tarea. «Ahora, la parte crítica», advirtió Miguel. «Cuando empecemos a tirar, Tormenta probablemente se asustará. Tendrás que mantenerlo lo más calmado posible. Háblale, distráelo, haz lo que sea necesario. Si entra en pánico mientras está suspendido, podría lastimarse gravemente o lastimarnos a nosotros». Esperanza asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Se colocó frente a Tormenta, tomando su cabeza entre sus manos con delicadeza, hasta que sus ojos quedaron al nivel de los del caballo. En esa mirada silenciosa, intentó transmitirle toda su fuerza, todo su amor, toda la confianza que sentía en que lograrían salir de allí juntos. «Confía en mí, mi valiente», le susurró. «Sé que esto te asustará, pero es la única manera de sacarte de aquí. Solo un poco más de valentía, solo un poco más de confianza». Tormenta resopló suavemente, como si entendiera lo que estaba a punto de suceder. Sus ojos, aunque cansados, seguían mostrando esa conexión profunda con Esperanza, ese vínculo que iba más allá de las palabras. Miguel dio la señal a Javier y las cuerdas comenzaron a tensarse lentamente. El arnés que rodeaba el cuerpo de Tormenta se ajustó y el caballo emitió un relincho de alarma cuando sintió que sus pezuñas perdían contacto con la superficie. «Tranquilo, tranquilo», canturreó Esperanza, acariciando su cuello con movimientos suaves y rítmicos. «Estoy aquí, no te voy a dejar». A pesar de sus palabras tranquilizadoras, podía sentir el miedo creciente de Tormenta. El caballo intentaba mover las patas, buscando desesperadamente un punto de apoyo que ya no existía. Su respiración se volvía cada vez más agitada y sus ojos, antes confiados, comenzaban a mostrar signos de pánico. «Esto no está funcionando», dijo Miguel, haciendo un gesto a Javier para que detuviera la tensión en las cuerdas. «Está demasiado asustado. Si sigue moviéndose así, podría resbalar del arnés o lastimarse más la pata». Esperanza sentía que el tiempo se les acababa. Las nubes oscuras se acumulaban rápidamente y ya podían escuchar el rumor distante de los truenos. Si la lluvia comenzaba antes de que lograran sacar a Tormenta, el nivel del agua subiría, haciendo el rescate aún más peligroso, si no imposible. «Debe haber otra manera», murmuró, más para sí misma que para Miguel. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una solución, cualquier cosa que pudiera salvar a Tormenta. Fue entonces cuando recordó algo, un detalle de su vida juntos, que quizás podría marcar la diferencia. Desde que había rescatado a Tormenta siendo un potrillo, había desarrollado un ritual para calmarlo durante las tormentas.
El caballo siempre había sido especialmente sensible a los truenos y relámpagos, ironía cruel considerando su nombre. Durante esas noches tempestuosas, Esperanza se sentaba junto a él en el establo y le cantaba una melodía simple, una nana que su madre le cantaba a ella cuando era pequeña. Con el tiempo, esa canción se había convertido en un ancla para Tormenta, un sonido familiar que lo ayudaba a mantenerse sereno incluso en medio del caos. «Tengo una idea», dijo a Miguel, «pero necesito que tú y Javier confíen en mí». El joven asintió, dispuesto a intentar cualquier cosa que pudiera aumentar sus posibilidades de éxito. «Voy a subirme con él», declaró Esperanza, señalando el arnés que rodeaba a Tormenta. «Tengo que estar a su lado durante el ascenso. Es la única manera de mantenerlo calmado». La expresión de Miguel se tornó sombría. «Eso es extremadamente peligroso, Esperanza. Si algo sale mal, ambos podrían caer». «Lo sé», respondió ella con firmeza, «pero conozco a Tormenta mejor que nadie. Sé cómo calmarlo, cómo hacer que confíe en el proceso. Si no lo hago, seguirá luchando contra el arnés y nunca lograremos sacarlo». Miguel guardó silencio por un momento, evaluando las opciones. Finalmente, con un suspiro de resignación, asintió. «De acuerdo, pero usarás otro arnés de seguridad conectado independientemente. Si algo sucede con Tormenta, al menos tú estarás protegida». Esperanza aceptó la condición. Mientras Miguel ajustaba el segundo arnés alrededor de su cuerpo, ella continuaba hablando en voz baja a Tormenta, preparándolo para lo que venía. «Javier», gritó Miguel hacia arriba. «Cambio de planes. Esperanza subirá con el caballo. Necesitamos otro arnés de seguridad para ella». La respuesta de Javier fue inaudible por el rugido del viento, que se intensificaba a medida que la tormenta se acercaba. Pero momentos después, una segunda cuerda descendió por el pozo. Una vez que Esperanza estuvo adecuadamente asegurada, se colocó junto a Tormenta. Con un movimiento fluido, se acomodó parcialmente sobre el lomo del caballo, una posición precaria, pero que le permitía mantener contacto constante con él. «Estamos listos», anunció a Miguel, quien dio la señal a Javier para reanudar la operación. Las cuerdas volvieron a tensarse, y esta vez, cuando Tormenta sintió que perdía contacto con el suelo, Esperanza comenzó a cantar suavemente en su oído. La melodía simple y dulce de la nana contrastaba dramáticamente con la situación desesperada en la que se encontraban, pero tuvo el efecto deseado. El caballo, aunque todavía nervioso, dejó de luchar contra el arnés. «Eso es, mi niño valiente», susurró Esperanza entre estrofas. «Confía en mí. Vamos a casa». Lentamente, centímetro a centímetro, el improvisado sistema de poleas comenzó a elevarlos. Cada movimiento era una prueba de equilibrio y coraje para Esperanza, quien debía mantener su propio cuerpo estable mientras continuaba calmando a Tormenta. Miguel, aún en la saliente, guiaba el ascenso, asegurándose de que las cuerdas no se enredaran y que el arnés mantuviera su posición correcta alrededor del cuerpo del caballo. A medida que ascendían, Esperanza podía sentir la tensión en cada músculo de Tormenta. El caballo temblaba por el esfuerzo y el miedo, pero seguía confiando en ella, permitiendo que lo guiara en este viaje aterrador hacia la superficie. El ascenso era lento y agotador. Cada metro ganado representaba un esfuerzo monumental, tanto para Tormenta como para Javier, quien tiraba desde arriba con la ayuda de la camioneta. La lluvia comenzó a caer, primero como una llovizna suave, luego con intensidad creciente, haciendo que las cuerdas se volvieran resbaladizas y la visibilidad disminuyera. Pero Esperanza no dejaba de cantar, no dejaba de acariciar el cuello de Tormenta, ignorando el agua que empapaba su ropa, el viento que azotaba su rostro, el miedo que intentaba apoderarse de su corazón.
En ese momento, solo existían ella y Tormenta, unidos en una prueba de confianza y amor que desafiaba a la naturaleza misma. Cuando finalmente vislumbraron el borde del pozo, un nuevo desafío se presentó ante ellos. El terreno resbaladizo por la lluvia hacía que la camioneta perdiera tracción, dificultando la tarea de Javier. El vehículo patinaba sobre el barro y por un terrible momento, Esperanza sintió que comenzaban a descender nuevamente. «No podemos retroceder ahora», gritó, aunque sabía que su voz probablemente se perdía en el rugido de la tormenta. «Estamos tan cerca». Como respondiendo a su desesperación, Javier apareció en el borde del pozo, su rostro una máscara de determinación bajo la lluvia torrencial. «La camioneta está atascada», gritó, haciéndose oír sobre el rugido de la tormenta. «Voy a sujetarla a ese árbol grande para estabilizarla». Sin esperar respuesta, desapareció nuevamente. Esperanza y Tormenta quedaron suspendidos en el limbo, a escasos metros de la salvación, pero aún demasiado lejos para alcanzarla. La lluvia caía sobre ellos sin piedad, y el viento azotaba las cuerdas, haciendo que se balancearan peligrosamente. «Ya casi estamos, mi niño», susurró Esperanza al oído de Tormenta, aunque su voz temblaba por el frío y el miedo. «Solo un poco más». Debajo de ellos, Miguel permanecía en la saliente, listo para intervenir si algo salía mal, pero igualmente impotente ante las fuerzas de la naturaleza que conspiraban contra ellos. Su rostro, apenas visible en la penumbra creciente, mostraba una mezcla de preocupación y admiración hacia aquella mujer que arriesgaba su vida por un animal. Los minutos se estiraban como horas mientras esperaban, suspendidos entre el cielo y la tierra, entre la esperanza y la desesperación. Tormenta comenzaba a agitarse nuevamente, el miedo superando la calma que la voz de Esperanza había logrado infundirle. Sus músculos se tensaban bajo el arnés y su respiración se volvía cada vez más agitada. «Tranquilo, mi valiente», continuaba Esperanza, aferrándose a él con todas sus fuerzas. «Estoy aquí, no te voy a soltar». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sentía que su propio agarre comenzaba a debilitarse. Sus manos, entumecidas por el frío y el agotamiento, apenas podían sostener las correas del arnés. Su cuerpo, que había resistido horas de tensión extrema, comenzaba a ceder ante el cansancio. «No puedo rendirme ahora», se dijo a sí misma, apretando los dientes. «No después de todo lo que hemos pasado». En ese momento de desesperación absoluta, un sonido diferente se abrió paso entre el rugido de la tormenta. Un motor, no el de la camioneta de Javier, sino otro más potente, y luego voces, muchas voces que gritaban instrucciones, que se organizaban con la eficiencia de quienes están acostumbrados a situaciones de emergencia. «Esperanza». La voz de Javier llegó hasta ella, ahora cargada de un alivio evidente. «Han venido los bomberos. Aguanta un poco más». Una oleada de emociones contradictorias invadió a Esperanza. Alivio, por supuesto, pero también una punzada de resentimiento. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no cuando los había llamado desesperada, cuando cada minuto contaba para Tormenta? No tuvo tiempo de procesar esos sentimientos. Un rostro desconocido apareció en el borde del pozo, protegido por un casco y equipado con una linterna potente que iluminó el interior oscuro, cegándola momentáneamente. «Señora, mantenga la calma», gritó el bombero. «Vamos a sacarlos de ahí». Lo que siguió fue una coreografía de movimientos precisos y eficientes. Los bomberos aseguraron nuevas cuerdas, más resistentes, y conectaron el sistema a su propio vehículo. Un hombre descendió hasta donde estaban Esperanza y Tormenta, asegurándose de que ambos arneses estuvieran correctamente colocados. «Increíble que hayan llegado hasta aquí con este equipamiento», comentó, examinando el arnés improvisado que sostenía a Tormenta.
Su caballo tiene suerte de tenerla. Esperanza apenas respondió, toda su concentración puesta en mantener a Tormenta lo más calmado posible durante este nuevo desarrollo. El caballo, confundido por la presencia de extraños y el repentino aumento de actividad, comenzaba a mostrar signos de pánico nuevamente. «Necesito subir con él», insistió Esperanza cuando el bombero sugirió que ella ascendiera primero. «Es la única manera de mantenerlo tranquilo». El hombre dudó, evaluando la situación. Era evidente que el protocolo dictaba que las personas debían ser rescatadas antes que los animales, pero también era obvio que la relación entre esta mujer y su caballo era excepcional. «De acuerdo», concedió finalmente. «Pero si en algún momento la situación se vuelve peligrosa, tendrá que dejarlo. ¿Entendido?» Esperanza asintió, aunque en su corazón sabía que jamás abandonaría a Tormenta, sin importar las consecuencias. El ascenso, con el equipo profesional y la potencia del vehículo de rescate, fue mucho más rápido que el intento anterior. Aún así, cada segundo parecía una eternidad para Esperanza, quien no dejaba de hablarle a Tormenta, de cantarle, de transmitirle una calma que ella misma estaba lejos de sentir. Cuando finalmente emergieron a la superficie, una pequeña multitud los esperaba. No solo los bomberos y Javier, sino también algunos vecinos que, al ver los vehículos de emergencia, se habían acercado para ofrecer ayuda. Entre ellos, Esperanza reconoció a don Manuel, quien a pesar de su avanzada edad había venido bajo la lluvia al enterarse de lo ocurrido. El terreno alrededor del pozo era ahora un lodazal traicionero, y sacar completamente a Tormenta requirió un esfuerzo conjunto. Varios hombres tiraban de las cuerdas mientras los bomberos guiaban el proceso, asegurándose de que el caballo no resbalara en el último momento. Cuando por fin Tormenta estuvo completamente fuera, sus cuatro patas sobre tierra firme, un aplauso espontáneo surgió de los presentes. Esperanza, liberada de su arnés por uno de los bomberos, se dejó caer de rodillas junto al caballo, abrazando su cuello empapado, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «Lo logramos, mi niño», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Estamos a salvo». Tormenta, agotado pero vivo, inclinó su cabeza hacia ella, un gesto tan familiar y a la vez tan extraordinario dadas las circunstancias. Sus ojos, aunque cansados, seguían mostrando esa confianza absoluta en Esperanza, ese vínculo inquebrantable que los había mantenido luchando cuando todo parecía perdido. Miguel se acercó a ellos, tras haber sido rescatado también del pozo. Su ropa estaba empapada y su rostro mostraba el agotamiento, pero sonreía. «Nunca dudé de que lo lograrías», dijo, colocando una mano en el hombro de Esperanza. «Nunca vi tanta determinación en una persona». Esperanza intentó responder, agradecerle por su ayuda invaluable, pero el agotamiento finalmente la alcanzó. Su visión comenzó a nublarse y un zumbido extraño llenó sus oídos. Lo último que sintió antes de desmayarse fue el cuerpo cálido de Tormenta junto al suyo y una sensación de paz absoluta al saber que, contra todo pronóstico, ambos habían sobrevivido. Cuando Esperanza recuperó la conciencia, lo primero que percibió fue el olor familiar de su propia casa. Estaba en su cama, cubierta con mantas secas y cálidas, y una lámpara de aceite iluminaba suavemente la habitación. Por un momento, se preguntó si todo había sido un sueño terrible, si Tormenta estaría tranquilamente en su establo como cualquier otra noche. Pero el dolor en cada músculo de su cuerpo y las vendas que cubrían sus manos heridas le recordaron la cruda realidad de lo que habían vivido. Se incorporó de golpe, ignorando las protestas de su cuerpo agotado. «Tormenta», exclamó, su voz ronca por el esfuerzo y la deshidratación. «¿Dónde está Tormenta?» «Tranquila, Esperanza», respondió una voz familiar. Don Manuel se levantó de la mecedora en el rincón de la habitación y se acercó a la cama.
Su rostro arrugado mostraba signos de preocupación, pero también de alivio al verla despierta. Tormenta está en el establo. El veterinario ya lo revisó y dijo que se recuperará. Esperanza intentó levantarse, pero un mareo repentino la obligó a recostarse nuevamente. «Necesito verlo», insistió, aunque su cuerpo parecía negarse a cooperar. «Y lo verás», le aseguró el anciano con suavidad. «Pero primero debes recuperar fuerzas. Has estado inconsciente casi un día entero». «Un día entero». Las palabras la golpearon con fuerza. Había perdido todo un día, 24 horas en las que no había estado junto a Tormenta después de prometerle que no lo abandonaría. Como leyendo sus pensamientos, don Manuel añadió: «Miguel y Javier se han turnado para cuidar de él. No ha estado solo ni un momento». Esperanza sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. La bondad de aquellos jóvenes, que después de arriesgar sus vidas para ayudarla, seguían demostrando tanta dedicación, la conmovía profundamente. «¿Qué dijo exactamente el veterinario?», preguntó, necesitando conocer cada detalle del estado de Tormenta. Don Manuel se acomodó en el borde de la cama, sus manos callosas descansando sobre sus rodillas. «Tiene la pata delantera fracturada, pero don Ernesto dice que no es una fractura grave. Con descanso y cuidados, debería sanar completamente. También tiene algunos cortes y rasguños, y está deshidratado y agotado como tú». «¿Y los bomberos? ¿Por qué vinieron después de que les dije que era una emergencia y me ignoraron?», preguntó Esperanza, recordando la frustración que había sentido cuando la habían rechazado. «Ah, eso». Don Manuel sonrió ligeramente. «Parece que hubo un malentendido. Cuando llamaste, la operadora pensó que solo se trataba de un animal atrapado sin peligro inmediato para personas. Pero cuando don Ernesto se enteró de lo que estaba pasando, llamó directamente al jefe de bomberos, a quien conoce personalmente. Les explicó la situación y lo importante que era Tormenta para ti. Movilizaron un equipo en cuanto pudieron». Esperanza asintió lentamente, procesando la información. No podía culparlos realmente. En un día de tormenta como aquel, con tantas emergencias afectando a personas, un caballo en un pozo no parecería prioritario para quien no entendiera el vínculo especial entre Tormenta y ella. «¿Y mi casa? ¿Los otros animales?», preguntó, recordando de repente las responsabilidades que había abandonado durante su odisea. «Todo está bien», la tranquilizó don Manuel. «Las gallinas, los conejos, todos están a salvo. La tormenta causó algunos daños en el techo del cobertizo, pero nada que no pueda arreglarse. El pueblo entero se ha volcado a ayudar, Esperanza. Tu historia ha conmovido a todos». La noticia la sorprendió. Siempre había llevado una vida discreta, casi solitaria desde la muerte de sus padres. La idea de que el pueblo entero conociera su historia, de que se preocuparan por ella y por Tormenta, le resultaba extraña pero reconfortante. «Necesito verlo», insistió, intentando nuevamente incorporarse. Esta vez don Manuel no intentó detenerla, sino que la ayudó a sentarse en el borde de la cama. «Despacio», le advirtió. «Has pasado por mucho». Con su apoyo, Esperanza logró ponerse en pie. Sus piernas temblaban como las de un cervatillo recién nacido, y cada músculo de su cuerpo protestaba ante el movimiento, pero la necesidad de ver a Tormenta era más fuerte que cualquier dolor físico. Apoyándose en don Manuel, salió de la habitación y atravesó la sala. Por la ventana, pudo ver que efectivamente había gente en su propiedad. Algunos reparaban el cobertizo, otros atendían a los animales o llevaban provisiones. Era como si su pequeña finca, habitualmente tan tranquila, se hubiera convertido en el centro de una colmena de actividad comunitaria. «Te dije que tu historia había conmovido a todos», comentó don Manuel, notando su sorpresa. «La forma en que arriesgaste tu vida por Tormenta. Bueno,
Ha recordado a muchos lo que significa realmente querer a alguien, sea humano o animal. El trayecto hasta el establo pareció eterno. Cada paso era un esfuerzo, pero Esperanza avanzaba con la misma determinación que la había mantenido luchando en el pozo. Cuando finalmente alcanzaron la puerta del establo, don Manuel la abrió con suavidad. Tormenta estaba allí, acostado sobre un lecho de paja fresca. Su pata delantera, la fracturada, estaba cuidadosamente entablillada y vendada. Miguel estaba a su lado, aplicando un ungüento en algunos de los cortes más superficiales. Al escuchar la puerta, el joven levantó la mirada y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro cansado. «Esperanza, has despertado», exclamó poniéndose en pie de un salto. «Mira quién ha venido a verte, amigo», le dijo a Tormenta, acariciando su cuello. El caballo, que había estado con la cabeza baja, la levantó inmediatamente al escuchar la voz de Esperanza. Sus ojos, aunque todavía mostraban signos de agotamiento, se iluminaron al verla y emitió un suave relincho de reconocimiento. «Mi valiente», susurró Esperanza, avanzando hacia él con pasos inseguros. «Mi hermoso y valiente Tormenta». Cuando finalmente llegó a su lado, se dejó caer de rodillas sobre la paja, ignorando el dolor que recorría su cuerpo. Con manos temblorosas, acarició el rostro de Tormenta, sintiendo la textura familiar de su pelaje, respirando su olor reconfortante. «Lo logramos», le dijo en voz baja, apoyando su frente contra la del caballo. «Tal como te prometí». Tormenta resopló suavemente como asintiendo a sus palabras. Luego, en un gesto que parecía imposible dada su condición, extendió su cuello para acercarse más a Esperanza, casi abrazándola a su manera. Miguel y don Manuel observaban la escena en silencio, conmovidos por el reencuentro. Había algo casi sagrado en la conexión entre aquella mujer y su caballo, algo que trascendía las palabras y que solo podía entenderse al presenciarlo. El veterinario dijo que nunca había visto a un animal luchar tanto por sobrevivir, comentó Miguel después de un momento. Dijo que cualquier otro caballo probablemente habría entrado en shock y muerto durante la noche. Pero Tormenta seguía luchando, como si supiera que tú volverías por él. Esperanza asintió, sin apartar la mirada de Tormenta. Él siempre ha sido así, un luchador desde el día en que lo encontré. Se quedaron así, en silencio, durante lo que parecieron horas, pero fueron apenas minutos. Esperanza sentía que por fin podía respirar completamente, como si una parte de ella hubiera estado conteniendo el aliento hasta este momento, hasta confirmar con sus propios ojos que Tormenta estaba realmente a salvo. Los días siguientes transcurrieron en una extraña mezcla de dolor y gratitud para Esperanza. Su cuerpo, sometido a un esfuerzo extremo durante el rescate, protestaba con cada movimiento. Las manos, especialmente, cubiertas de cortes y ampollas, le recordaban constantemente la desesperada lucha por salvar a Tormenta. Pero junto a ese dolor físico, existía una calidez que nunca había experimentado antes. La de sentirse parte de una comunidad que la apoyaba incondicionalmente. Cada mañana, al despertar, encontraba a alguien diferente en su cocina, preparando desayuno o dejando comida para el día. Las mujeres del pueblo se turnaban para asegurarse de que tuviera alimentos nutritivos que la ayudaran a recuperar fuerzas. Los hombres venían a reparar los daños que la tormenta había causado en su propiedad. El techo del cobertizo, una ventana rota, la cerca derribada por un árbol caído. «No sé cómo agradecerles todo esto», le comentó a doña Lucía, una anciana que había traído una olla de caldo casero, mientras ambas observaban desde la ventana cómo 3 hombres trabajaban en el tejado del granero. La mujer mayor sonrió con dulzura, sus ojos arrugados brillando con un cariño maternal. «No hay nada que agradecer, mi niña.
Siempre has sido tan independiente, tan orgullosa de valerte por ti misma, que a veces olvidamos que también necesitas ayuda. Lo que hiciste por Tormenta nos recordó a todos el verdadero significado de la lealtad y el amor. Esperanza sintió que sus ojos se humedecían. Desde la muerte de sus padres, se había acostumbrado a la soledad, a resolver sus problemas sin pedir ayuda a nadie. No por orgullo, como sugería doña Lucía, sino por un miedo profundo a ser una carga, a que los demás la vieran como alguien débil o necesitada. Pero son tantas molestias, insistió, limpiándose una lágrima rebelde que se deslizaba por su mejilla. ¿Molestias? Doña Lucía negó con la cabeza. Esperanza, cuando alguien demuestra tanto amor como tú lo has hecho, lo único que quieren los demás es devolver un poco de ese amor. No son molestias, es comunidad. Es recordar que todos estamos conectados, que nos necesitamos unos a otros. Las palabras de la anciana calaron hondo en Esperanza, despertando emociones que había mantenido dormidas durante años. Quizás, pensó, la verdadera lección de toda esta terrible experiencia no era solo sobre su amor por Tormenta, sino también sobre permitirse recibir el amor y el apoyo de los demás. Don Ernesto, el veterinario, visitaba la finca todos los días para revisar a Tormenta. El caballo mostraba signos de mejoría constantes, aunque la fractura en su pata delantera requeriría tiempo y paciencia. Es un animal excepcionalmente fuerte, comentaba siempre, ajustando los vendajes con manos expertas. Cualquier otro caballo habría quedado con secuelas psicológicas graves después de semejante trauma. Pero Tormenta parece entender perfectamente lo que ocurrió y confiar en que ahora todo estará bien. Esperanza pasaba la mayor parte del día en el establo junto a Tormenta. A veces le leía en voz alta, otras simplemente se sentaba a su lado en silencio, acariciando su cuello o cepillando suavemente las partes no lastimadas de su cuerpo. El caballo, aunque confinado a su lecho de paja, parecía disfrutar enormemente de su compañía, respondiendo con suaves relinchos cuando ella le hablaba o inclinando la cabeza para facilitar sus caricias. Una tarde, mientras Esperanza le cambiaba el agua, Miguel apareció en la puerta del establo. Desde el rescate, el joven había desarrollado un apego especial por Tormenta, visitándolo casi tan regularmente como don Ernesto. «Te traje algo», dijo, mostrando una bolsa de papel que contenía zanahorias frescas, un manjar que Tormenta adoraba. «Pensé que le vendrían bien». Esperanza sonrió con gratitud. «Eres muy amable, Miguel. No sé cómo voy a pagar todo lo que has hecho por nosotros». El joven se acercó a Tormenta y le ofreció una zanahoria que el caballo tomó con evidente deleite. «No tienes que pagar nada, Esperanza. Lo que hiciste por Tormenta cambió algo en mí, ¿sabes? Me hizo ver las cosas de manera diferente». «¿A qué te refieres?», preguntó ella, intrigada por la seriedad repentina en la voz de Miguel. «Toda mi vida he estado pensando en salir de aquí, en irme a la ciudad, buscar algo mejor», explicó, haciendo comillas con los dedos en la última palabra. «Pero verte luchar así por alguien a quien amas, arriesgar todo, me hizo darme cuenta de que lo verdaderamente importante no está allá afuera, sino aquí mismo, en las conexiones que formamos, en el amor que damos y recibimos». Esperanza asintió, comprendiendo perfectamente lo que Miguel intentaba expresar. Ella misma había experimentado una revelación similar durante los últimos días. A veces necesitamos estar al borde del abismo para ver con claridad lo que realmente importa, respondió suavemente. Mientras hablaban, no notaron que Tormenta había comenzado a moverse, intentando levantarse por primera vez desde el accidente. Fue el sonido de la paja crujiendo lo que finalmente llamó su atención. Ambos se giraron justo a tiempo para ver al caballo,
haciendo un esfuerzo tremendo por ponerse en pie. «Tormenta, no», exclamó Esperanza, corriendo hacia él. «Aún no estás listo, podrías lastimarte más». Pero había una determinación en los ojos del animal que ella reconoció de inmediato. Era la misma que había mostrado cuando lo encontró siendo un potrillo abandonado, la misma que lo había mantenido vivo durante aquella terrible noche en el pozo. No iba a rendirse, sin importar cuán difícil fuera. Con movimientos cautelosos pero decididos, Tormenta finalmente logró ponerse en pie. Su pata herida apenas tocaba el suelo, pero las otras tres lo sostenían firmemente. Había en su postura una dignidad innegable, como si quisiera demostrarles a todos, especialmente a Esperanza, que estaba luchando por recuperarse, que no se daría por vencido. Las lágrimas acudieron a los ojos de Esperanza al ver a su querido amigo de pie nuevamente. Era un pequeño milagro, uno de tantos que habían ocurrido desde aquella noche terrible. «Ese caballo tiene más coraje que muchas personas que conozco», comentó Miguel, su voz teñida de admiración. Esperanza asintió, incapaz de hablar por la emoción que le cerraba la garganta. Se acercó a Tormenta y apoyó su frente contra la de él, un gesto íntimo que habían compartido innumerables veces a lo largo de los años. El caballo resopló suavemente, como diciéndole que todo estaría bien, que juntos superarían esto como habían superado tantas otras dificultades. Las semanas pasaron, transformándose en meses. La primavera llegó al valle, trayendo consigo nuevos brotes, flores silvestres y un aire de renovación que parecía impregnarlo todo. La naturaleza, en su infinita sabiduría, borraba poco a poco las cicatrices que la tormenta había dejado en el paisaje, del mismo modo que el tiempo comenzaba a sanar las heridas físicas y emocionales de Esperanza y Tormenta. El caballo mejoraba día a día. Su pata, aunque todavía necesitaba cuidados, había sanado lo suficiente como para permitirle pequeños paseos por el corral. Don Ernesto se mostraba optimista en cada visita. «La recuperación está siendo mejor de lo que esperaba», comentaba, observando cómo Tormenta daba pasos cautelosos pero cada vez más seguros. «En un par de meses más, podrá volver a recorrer los campos como antes». Para Esperanza, ver a Tormenta recuperando su libertad de movimiento era como presenciar un milagro diario. Cada paso que daba el caballo, cada relincho de alegría cuando lo llevaba a pastar bajo el sol primaveral, era un recordatorio de lo cerca que habían estado de perderlo todo y de la fuerza que habían encontrado en los momentos más oscuros. La relación de Esperanza con el pueblo también había cambiado profundamente. Ya no era la mujer solitaria que vivía aislada en su pequeña finca, sino parte activa de una comunidad que la valoraba y la respetaba. Había descubierto que permitirse recibir ayuda no disminuía su independencia, sino que la enriquecía, creando lazos de afecto y solidaridad que antes no se había permitido experimentar. Una tarde, mientras cepillaba a Tormenta en el patio, escuchó el sonido de varios vehículos acercándose. Intrigada, dejó el cepillo a un lado y caminó hacia la entrada de la finca. Lo que vio la dejó sin palabras. Una caravana de coches y camionetas se detenía frente a su casa, y de ellos descendían docenas de personas, algunas conocidas, otras a las que apenas había visto en el pueblo. «¿Qué es todo esto?», preguntó cuando don Manuel se acercó a ella, sonriendo bajo su sombrero de paja. «Una sorpresa», respondió el anciano con un brillo travieso en los ojos. «El pueblo quería hacer algo especial para ti y para Tormenta». Antes de que pudiera preguntar más, Miguel se adelantó, llevando de las riendas a un caballo joven de pelaje castaño claro. «Este es Lucero», dijo, presentando al animal que parecía curioso pero tranquilo. «Es el hijo de mi yegua Estrella,
Acaba de cumplir 2 años y está perfectamente entrenado para ser un compañero. Esperanza miró al joven caballo y luego a Miguel, sin comprender del todo. «Es un regalo», explicó Miguel, «de todos nosotros. Pensamos que Tormenta podría disfrutar de la compañía de otro caballo, especialmente durante su recuperación. Y tú, bueno, sabemos cuánto significa para ti poder salir a cabalgar. Con Lucero podrías hacerlo mientras Tormenta se recupera completamente». Las lágrimas acudieron a los ojos de Esperanza. No era solo el gesto, el regalo en sí, sino lo que representaba, el reconocimiento de lo importante que era para ella su conexión con Tormenta, su libertad para recorrer los campos, su amor por los caballos. «Yo no sé qué decir», murmuró, acariciando tentativamente el hocico de Lucero, quien respondió con un suave resoplido. «No tienes que decir nada», intervino doña Lucía, acercándose con un pastel casero en las manos. «Solo queríamos que supieras que te queremos, Esperanza. Lo que hiciste por Tormenta nos enseñó a todos una lección sobre el amor verdadero». La emoción que sentía Esperanza era tan intensa que apenas podía hablar. Con un gesto, invitó a todos a pasar al patio, donde improvisaron una celebración bajo los árboles. Alguien trajo una guitarra, otro sacó una botella de vino casero, y pronto el aire se llenó de música, risas y conversaciones. Tormenta, curioso por el alboroto, se acercó cojeando ligeramente hasta el borde del corral. Cuando vio a Lucero, sus orejas se irguieron con interés. El joven caballo, guiado por Miguel, se acercó a la cerca, y ambos animales se olfatearon a través de los listones de madera. «Parece que se caen bien», comentó Miguel con una sonrisa. Esperanza asintió, observando el intercambio con una mezcla de emoción y gratitud. Tormenta siempre ha sido sociable, aunque ha pasado tanto tiempo solo como yo. La fiesta continuó hasta el atardecer, cuando los últimos rayos del sol teñían el cielo de tonos dorados y rojizos. Mientras los invitados se despedían, Esperanza se quedó de pie en la entrada, despidiéndolos con la mano, su corazón rebosante de un sentimiento que apenas ahora reconocía: pertenencia. Cuando el último coche desapareció en la distancia, regresó al patio donde Tormenta y Lucero seguían conociéndose a través de la cerca. Con cuidado, abrió la puerta del corral y permitió que Lucero entrara. Los dos caballos se acercaron lentamente, cautelosos pero curiosos, hasta que finalmente tocaron sus hocicos en un gesto de aceptación mutua. Esperanza sonrió, recordando aquel día lejano cuando encontró a Tormenta, siendo apenas un potrillo asustado y herido. «A veces las peores tormentas traen los regalos más hermosos», murmuró para sí misma. Esa noche, mientras observaba a los dos caballos pastando juntos bajo la luz plateada de la luna, Esperanza reflexionó sobre todo lo que había ocurrido desde aquella noche terrible en que Tormenta cayó al pozo. El miedo, la desesperación, el dolor, pero también el descubrimiento de una fuerza interior que no sabía que poseía y de una comunidad que la valoraba más de lo que jamás había imaginado. «Somos más fuertes de lo que creemos», le dijo a Tormenta cuando se acercó a la cerca, atraído por el sonido de su voz. «Y nunca estamos realmente solos, aunque a veces lo olvidemos». El caballo relinchó suavemente, como asintiendo a sus palabras, y apoyó su cabeza contra el hombro de Esperanza en ese gesto de confianza absoluta que siempre la conmovía. Mientras acariciaba su cuello, recordó aquellos momentos de desesperación en el fondo del pozo, cuando creyó que ambos morirían allí, olvidados por el mundo. Qué diferente era la realidad que ahora vivían, rodeados de afecto, de nuevas amistades, de posibilidades que antes ni siquiera había considerado. «A veces necesitamos caer en lo más profundo para aprender a volar», susurró,
las palabras fluyendo desde algún lugar de sabiduría recién descubierta dentro de ella. La vida no sería perfecta, lo sabía. Habría otros desafíos, otras tormentas que enfrentar, pero ya no tenía miedo. Había descubierto que el amor, cuando es verdadero y profundo, tiene el poder de transformarlo todo. El dolor en fortaleza, la soledad en conexión, la desesperación en esperanza. Y mientras las estrellas brillaban en el cielo nocturno, Esperanza tuvo la certeza de que, pasara lo que pasara en el futuro, nunca olvidaría la lección más importante que le había enseñado esta experiencia: que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa del universo. Un amor capaz de descender a las profundidades más oscuras y emerger nuevamente a la luz, transformado pero intacto, como ella y Tormenta lo habían hecho, contra todo pronóstico.